En el vasto tapiz del zodiaco, donde cada signo es una chispa única del fuego estelar, Tauro se alza como una fuerza de la tierra indomable, paciente y silenciosamente poderosa. Bajo la regencia de Venus, Tauro no necesita gritar su valor ni mendigar atención. Su sola presencia impone respeto, su estabilidad irrita a los que tambalean, y su aura serena despierta sombras en quienes viven en guerra consigo mismos. La envidia que muchos le profesan no nace del azar ni de la ignorancia, nace del reconocimiento involuntario de una grandeza que no pueden imitar. Tauro, con su andar firme, provoca en los corazones frágiles una tormenta. Porque mientras otros se consumen en la inconstancia, Tauro construye imperios en silencio. Donde muchos prometen, Tauro cumple. Donde otros aparentan, Tauro es. Y esa autenticidad profunda, ese magnetismo callado que no busca aprobación, hiere el ego de quienes viven esclavos de la mirada ajena. Por eso le desean mal, por eso murmuran a sus espaldas, por eso lo atacan con palabras disfrazadas de consejo y lo rodean de intenciones envenenadas. Pero Tauro no cae. Porque Tauro es tierra fértil, pero también es montaña. Y la montaña no se doblega ante el viento. Puede ser blanco de envidias, objetivo de malas miradas, víctima de ese rencor silencioso que se convierte en el llamado mal de ojo. Pero Tauro conoce el poder del silencio y la fuerza de la constancia. Su escudo es la paz interior que ha cultivado con paciencia, su arma es la solidez de sus convicciones. Nada lo arrastra, nada lo quiebra. Y cuando lo intentan derribar, él responde con hechos, no con palabras. Con resultados, no con explicaciones. Da de su medicina, esa medicina que se llama éxito. Aquel que desea el mal a Tauro, acaba presenciando la elevación del mismo. Porque el odio proyectado hacia este signo se convierte en abono para su grandeza. Los intentos de apagar su brillo solo alimentan su fuego interno. Cada obstáculo impuesto por la envidia lo fortalece, lo pule, lo define. Y al final, cuando los demás se consumen en su propio veneno, Tauro se corona con la gloria silenciosa del que resistió sin rendirse, del que avanzó sin traicionar su esencia. Este signo, tan frecuentemente subestimado por su calma, encierra dentro de sí una fuerza ancestral. No se trata solo de tenacidad, sino de una sabiduría primitiva, casi mística, que le permite percibir las intenciones sin que nadie diga una palabra. Su intuición es profunda como la raíz de los árboles milenarios. Sabe quién desea verlo caer, y sin enfrentamientos directos, sin escándalos ni revanchas, simplemente se aleja, se protege, y sigue su camino. Porque Tauro no necesita destruir para vencer. Su triunfo consiste en construir una vida tan sólida, tan plena, tan suya, que ni el veneno más potente puede tocarlo. Cuando la sombra del mal de ojo se posa sobre sus hombros, Tauro no se quiebra. Se vuelve aún más resistente. Es el signo que florece en el desierto, que transforma la adversidad en belleza. Porque Venus, su regente, le otorga ese don sagrado de convertir incluso el dolor en arte, el fracaso en sabiduría, y la traición en oportunidad de renacimiento. Y cuando los demás observan con asombro cómo este signo prospera contra todo pronóstico, comprenden que no están frente a un ser común, sino ante una manifestación viviente del poder de la perseverancia. Tauro es el que sobrevive al fuego cruzado del odio sin ensuciarse, el que camina por el fango sin perder su dignidad. Es ese signo que parece ir lento, pero siempre llega primero, porque no se detiene, porque no se dispersa. Quienes lo envidian pronto descubren que luchar contra él es como intentar detener el crecimiento de la tierra misma. No se puede. Tauro está hecho de la misma materia que los árboles centenarios, que los cimientos de los templos antiguos, que las columnas de los palacios eternos. Por eso, aunque el mal le ronde, aunque el odio lo busque, aunque la envidia le susurre al oído, él permanece. Y no solo permanece, florece. Tauro se convierte en la prueba viva de que ningún ataque puede tocar al que está en paz consigo mismo. Su victoria no necesita venganza. Su medicina es su éxito, su luz, su paz. Y esa medicina, irónicamente, es la que más duele a quienes quisieron verlo caer. Tauro no responde al odio con odio. Tauro responde con grandeza. Y no hay hechizo, ni energía oscura, ni intención maliciosa que pueda resistir el peso de su alma. Porque el alma de Tauro es roca, es jardín, es legado. Y todo lo que le deseen, se les devuelve multiplicado, mientras él, inquebrantable, sigue avanzando hacia la cima de sus sueños. Victorioso, sereno, invencible.
Tauro es más que un signo de tierra. Es la manifestación arquetípica de la persistencia cósmica. En el gran engranaje del universo zodiacal, representa esa energía sagrada que mantiene al mundo girando cuando todos los demás signos se agitan, tropiezan o cambian de rumbo. La envidia que se cierne sobre él no es casualidad ni capricho del destino, sino el reflejo directo del poder que emana desde su centro inquebrantable. Porque Tauro, aún en silencio, impone. Y ese magnetismo que irradia sin esfuerzo es lo que desata la inquietud en corazones débiles, en voluntades inestables, en mentes que jamás entenderán la fuerza del que no necesita competir para ganar. Los enemigos de Tauro rara vez se declaran abiertamente. Se ocultan tras máscaras de cortesía, disfrazan su veneno de preocupación, fingen ayudar mientras socavan. Porque saben que enfrentarlo directamente sería inútil. Tauro no cae en provocaciones. Su inteligencia emocional, forjada en la calma de Venus, es un muro que detiene todo intento de manipulación. Puede que parezca que no ve, que no escucha, que no percibe, pero nada escapa a sus sentidos afinados. Tauro capta el aroma de la traición antes de que florezca, siente la vibración del engaño antes de que se materialice. Y actúa. Actúa con la estrategia del sabio, se retira, se protege, se fortalece en silencio y luego, cuando menos se espera, vuelve más poderoso, más centrado, más luminoso. La conexión entre Tauro y la naturaleza no es simbólica. Es real. Cada célula de su ser vibra con la energía de la Tierra, y esa Tierra le da algo que muchos envidian, estabilidad. En un mundo donde todo parece transitorio, donde los vínculos se rompen fácilmente y los sueños se desvanecen con el viento, Tauro construye raíces. Raíces profundas, firmes, que lo anclan incluso en las peores tormentas. Esa capacidad de permanecer entero en el caos es lo que lo hace indestructible. Y quienes no comprenden este poder, lo odian. Porque quisieran esa solidez, esa paz, ese sentido de pertenencia consigo mismo que Tauro nunca ha tenido que buscar fuera. La resistencia de Tauro no es agresiva, es majestuosa. Como una muralla milenaria, como un roble que ha resistido 100 inviernos. Le desean el mal porque no se quiebra, porque no suplica, porque su esencia no se contamina con lo externo. Pero lo que no comprenden quienes proyectan su oscuridad sobre él, es que cada intento de dañarlo se convierte en un catalizador para su evolución. Tauro transforma la envidia en inspiración, el rechazo en propósito, el mal deseo en impulso para crear belleza. Porque lo rige Venus, y todo lo que Venus toca se convierte en arte, en armonía, en fortaleza estética. Tauro no responde al odio con guerra, responde con abundancia. Y esa abundancia, inevitablemente, hiere a quienes viven en carencia de espíritu. Su relación con el tiempo es distinta a la de los demás. Tauro no se apura, no entra en la carrera de la validación externa. Porque sabe que lo duradero se cocina lento, que lo verdadero no necesita demostración. Por eso quienes intentan competir con él se desgastan. Tauro no corre, pero siempre llega. No brilla por un instante, pero cuando lo hace para siempre. Su éxito no es una llamarada, es una hoguera constante, cálida, sólida. Por eso el mal de ojo resbala en su campo energético. Porque Tauro está envuelto en la protección de su constancia. El universo premia su lealtad a sí mismo con un escudo invisible que lo mantiene firme mientras el mundo se desmorona a su alrededor. Y cuando por fin aquellos que lo odiaron presencian su victoria, cuando se ven obligados a mirar cómo se alza sin pedir permiso, comprenden que jamás lo entendieron. Tauro no se impone, simplemente existe con una intensidad tan profunda que transforma todo lo que toca. Su presencia reorganiza la energía de un lugar. Irradia seguridad, orden, paz. Y eso molesta a quienes no pueden encontrar esa paz en su propio ser. La furia de Tauro, pocas veces invocada, es otro motivo de temor. Porque cuando estalla, lo hace con la fuerza de una naturaleza que ya advirtió, ya perdonó, ya contuvo. No es un estallido cualquiera. Es el colapso de una represa que ha aguantado demasiado. Y cuando eso sucede, no queda nada de pie. Pero incluso en su ira, Tauro es justo. No destruye por placer, no castiga por impulso. Solo reacciona cuando ha sido empujado más allá de todos los límites, y aún así, su justicia es limpia. Da una lección que no se olvida, y luego sigue su camino, más sereno que nunca, sabiendo que ha defendido su paz sin perder su esencia. Tauro es la prueba viviente de que la verdadera fortaleza no hace ruido.
que el poder no siempre se muestra con estruendo, sino con presencia. Que la estabilidad, cuando se logra desde el alma, es un arma invencible. Su vida es un canto a la perseverancia, a la belleza interna, a la construcción silenciosa. No necesita reconocimiento, pero lo obtiene. No exige respeto, pero lo impone. No pide amor, pero lo atrae. Porque su magnetismo no viene de lo que hace, sino de lo que es. Y así sigue Tauro, caminando por la vida como un guardián de la tierra sagrada. Recibiendo dardos de sombra y devolviendo luz. Siendo odiado por su paz y admirado por su poder. Rechazando la oscuridad sin necesidad de pelear con ella, simplemente brillando más fuerte. Y ese brillo no se apaga. Porque ha sido encendido por los astros, forjado en la paciencia del tiempo, sostenido por la raíz eterna de lo que jamás podrá ser destruido. Tauro es inmortal en su esencia. Y cada intento de dañarlo solo alimenta esa eternidad que vibra en su espíritu. La energía de Tauro no solo se manifiesta en su fortaleza y resistencia, sino en una sabiduría antigua que parece haber nacido con la tierra misma. Es el guardián del ritmo natural de la vida, el que respeta los ciclos y honra el proceso. Tauro entiende, de forma innata, que todo lo que vale la pena lleva tiempo, que lo profundo no se construye en la prisa ni en la desesperación. Esta comprensión lo convierte en una figura temida, y a la vez, envidiada por aquellos que viven atrapados en la urgencia de brillar sin sustancia, de alcanzar sin raíces, de aparentar sin esencia. En el mapa del alma, Tauro representa la solidez, pero también la sensualidad que nace del contacto verdadero con la materia. Tiene el don de vivir plenamente el presente sin perder de vista el futuro, lo que le permite avanzar sin ansiedad. Este equilibrio entre el goce y la planificación, entre el placer y la responsabilidad, es una danza que pocos saben bailar, y por eso mismo, levanta sombras en quienes no han encontrado la armonía entre lo que desean y lo que hacen. Tauro despierta la incomodidad de los que sienten que todo lo que hacen está vacío de propósito, porque cada paso que él da está impregnado de sentido. Hay una majestuosidad silenciosa en su manera de habitar el mundo. Su poder no se impone, se manifiesta. No necesita dominar a nadie para ser respetado. Su sola coherencia entre lo que piensa, siente y hace se convierte en una declaración de soberanía personal que incomoda profundamente a los que han edificado sus vidas sobre máscaras y mentiras. Esa coherencia es como un espejo que refleja todo lo que falta en los demás, y por eso le desean el mal. Pero Tauro no vive para agradar ni para complacer, vive para construir su propio reino, ladrillo por ladrillo, sin que nadie le regale nada. Su vínculo con Venus no es únicamente estético ni romántico. Venus le otorga un sentido profundo de amor por lo duradero, por lo real, por lo noble. Y ese amor lo convierte en alguien difícil de manipular, imposible de controlar. Porque Tauro no se deja encantar por brillos falsos, no cae ante promesas vacías ni necesita la validación constante que otros buscan como adictos al aplauso. Este desapego emocional lo hace inexpugnable. No porque no sienta, sino porque siente de verdad, y lo que siente lo respeta tanto que no lo entrega a cualquiera. Esta cualidad lo convierte en blanco de los que, en su propia frustración, intentan dañarlo simplemente porque no pueden poseerlo. El alma taurina vibra con una energía magnética que atrae todo lo que necesita. Pero esta atracción no es casualidad ni suerte, es la consecuencia directa de su alineación con lo esencial. Su abundancia molesta, porque no ha sido conseguida con trampas ni atajos. Es el fruto legítimo de su esfuerzo, de su enfoque, de su respeto por los ritmos de la vida. Quienes viven de ilusiones no soportan ver cómo él materializa lo que otros apenas sueñan. Y cuando no pueden comprender cómo lo logra, lo atacan. Le adjudican suerte, lo minimizan, lo acusan de ser frío o distante, cuando en realidad, lo que no toleran es que haya encontrado un modo de vivir sin depender de nadie. La espiritualidad de Tauro es profunda, aunque no siempre evidente. Su fe no se pregona, se practica. Cree en lo tangible, pero también en lo invisible que sostiene lo tangible. Cree en la energía, en la vibración, en el poder de la intención. Y esa conexión silenciosa con las fuerzas de la vida lo blinda de muchas formas. Hay algo sagrado en su manera de proteger lo que ama, de cuidar lo que construye, de defender su paz como si se tratara de un templo. Y es precisamente esta actitud reverente ante la vida lo que le da una protección que ningún mal de ojo puede atravesar. Tauro no busca conflictos, pero tampoco los esquiva cuando son inevitables. Si llega el momento de defenderse, lo hace con una fuerza telúrica que sorprende a quienes lo subestimaron.
Porque su paciencia no es pasividad, es estrategia. Su silencio no es debilidad, es observación. Y cuando actúa, lo hace con una claridad que desarma, con una contundencia que deja sin argumentos a quienes pensaron que podrían manipularlo. Su venganza no es ruidosa. Es su éxito. Es su paz. Es su permanencia mientras los demás desaparecen. El alma de Tauro es un archivo vivo de memorias ancestrales. Lleva consigo la voz de generaciones enteras que han sobrevivido al paso del tiempo. En su interior hay un eco constante de la tierra que respira, de los árboles que crecen lentamente, de las montañas que han visto todo sin moverse. Esa sabiduría lo guía, lo orienta, le recuerda que no hay tormenta que no termine, que no hay sombra que no se disuelva ante la constancia de la luz. Por eso, incluso en sus momentos de duda, incluso cuando el veneno de la envidia lo roza, vuelve a su centro. Y desde allí se reconstruye con una paz que desarma, con una fuerza que nadie puede explicar, pero todos reconocen. Tauro es símbolo de dignidad. De esa dignidad que no se negocia, que no se vende, que no se adapta al capricho ajeno. Incluso cuando lo arrinconan, cuando lo critican, cuando lo dejan solo, él no se rebaja. Prefiere la soledad antes que la compañía falsa. Prefiere el trabajo silencioso antes que la fama vacía. Prefiere avanzar despacio, pero seguro, antes que correr hacia ninguna parte. Esa dignidad lo vuelve inmortal a nivel simbólico. No necesita gritar su historia, porque su historia se queda escrita en cada lugar donde puso su energía, en cada persona a la que transformó con su presencia, en cada cosa que construyó con amor y propósito. No hay mal que pueda contra el alma que es fiel a sí misma. Y Tauro, más que ningún otro signo, es fiel a su esencia. Lo han querido cambiar, doblegar, silenciar, pero nunca han podido. Porque quien se alimenta del propio centro, quien bebe de su propia fuente interna, no necesita nada externo para brillar. Por eso, cuando lo odian, cuando lo maldicen, cuando lo atacan, simplemente continúan observándolo avanzar. Porque no importa cuántas piedras le lancen al camino. Tauro las recoge, las acomoda, y con ellas, construye su trono. Uno que nadie podrá quitarle, porque lo ha hecho con la sangre de su voluntad y con el alma de su verdad. Tauro porta en su espíritu la memoria de los comienzos. Su energía corresponde al segundo aliento del zodiaco, cuando la chispa de Aries ya ha abierto el camino y es necesario consolidar, nutrir, sostener. Representa el momento en que la vida necesita firmeza para crecer, donde la raíz se hunde en la tierra y la semilla deja de ser promesa para transformarse en realidad. Esta misión arquetípica le confiere un poder que no todos comprenden, porque su grandeza no es escandalosa ni superficial, sino profunda, callada, inquebrantable. Es constructor de mundos, pero no con el afán de dominar, sino con la visión de perpetuar. Y es ahí donde su valor se vuelve temido. Porque quienes lo envidian no ven solamente su éxito externo, ven la continuidad de su propósito, la coherencia que lo sostiene, el legado que inevitablemente deja atrás con cada paso que da. Su constancia es una forma de rebelión frente a un mundo que se mueve por impulsos pasajeros. Es el símbolo viviente de la permanencia, y eso aterra a quienes saben que no tienen raíces, a quienes flotan en sus propias contradicciones. Tauro no necesita probar su punto con palabras, porque su vida misma es una evidencia constante de sus valores. Le pueden mentir, lo pueden traicionar, pueden intentar socavar su confianza, pero nada de eso lo arranca de su eje. La tierra bajo sus pies siempre encuentra cómo sostenerlo, incluso cuando el entorno se derrumba. Esa fuerza que parece invisible es en realidad una de las más poderosas del universo, la fuerza de quien está alineado con su verdad interior. Venus, su regente, no solo le otorga amor por lo bello. Le da también un sentido profundo del merecimiento. Tauro no cree en la miseria espiritual. Sabe que ha venido a este mundo para vivir con plenitud, para rodearse de lo que alimenta su alma, para experimentar la abundancia desde lo simple y lo esencial. Por eso, cuando alguien le desea carencia, cuando intentan verlo en ruina, cuando proyectan sobre él pobreza o frustración, están lanzando un deseo que se estrella contra una muralla de dignidad. La abundancia de Tauro no es azarosa, es elegida. Su prosperidad es una declaración al cosmos de que vivir bien, amar bien y estar en paz es un derecho natural, no un lujo. Y mientras otros lo envidian por ello, él simplemente continúa elevando su frecuencia con cada acto cotidiano de amor propio. En su silencio, Tauro escucha lo que otros no pueden.
La sabiduría de la Tierra, los mensajes de su cuerpo, las señales del universo que hablan en susurros. Esta sensibilidad terrenal le da una ventaja enorme sobre quienes viven desconectados de sí mismos. Sabe cuándo retirarse, cuándo hablar, cuándo actuar. Su timing es perfecto porque no se guía por la mente acelerada del mundo moderno, sino por los ritmos sagrados de la vida misma. Por eso su éxito no es solo material, es también energético. Vibra en una frecuencia que repele lo falso, que bloquea lo tóxico, que convierte los intentos de maldad en una lección para el que la intentó enviar. Tauro está íntimamente conectado con el cuerpo, pero no como prisión, sino como templo. Cuida su energía física con la misma devoción con la que cuida sus proyectos, sus afectos, su entorno. La envidia que despierta muchas veces se debe a la paz que transmite, incluso desde su postura, su mirada, su andar. Hay una armonía innata en su ser que desconcierta. No necesita demostrar que es fuerte, simplemente lo es. No necesita gritar que está en control, porque su sola presencia impone orden. Y esa presencia se convierte en una amenaza para quienes viven del caos. Lo malinterpretan como terquedad, como rigidez, como lentitud, pero en realidad están contemplando una voluntad tan firme que no necesita cambiar de rumbo a cada paso. El arte de resistir sin endurecerse es una de sus virtudes más épicas. Porque aunque ha sido herido, aunque ha sido blanco de envidias, manipulaciones y deseos oscuros, no ha dejado que la amargura le robe su esencia. Sigue amando, sigue creyendo, sigue confiando, aunque lo haga con más sabiduría. No se convierte en lo que lo lastimó. Y esa capacidad de mantenerse puro, sin contaminarse de lo que ha enfrentado, es el sello de los espíritus verdaderamente fuertes. Cada batalla que ha vivido lo ha hecho más sabio, no más cínico. Y eso lo vuelve invencible en un plano que trasciende lo físico. Cuando camina entre los escombros de lo que otros destruyeron, Tauro no se lamenta. Recoge los restos y comienza de nuevo. Lo hace porque sabe que todo lo que se construye desde el alma siempre puede volver a levantarse. Tiene la memoria de la piedra y la paciencia de las estaciones. No teme al tiempo, porque sabe que está de su lado. Mientras otros se desgastan en la urgencia de tenerlo todo ya, él construye a largo plazo. Lo que edifica no es para mostrar, es para vivir. Y esa autenticidad es un tesoro que los envidiosos jamás podrán imitar. Tauro también posee una visión profunda del amor, no como ideal romántico sino como fuerza de vida. Ama desde la raíz, no desde el vacío. Y ese tipo de amor, sólido, nutritivo, protector, es raro. Por eso, quienes no lo comprenden, intentan apagarlo, romperlo, desviarlo. Pero Tauro no se disuelve en los vínculos, se afirma en ellos. No se pierde en las emociones, las canaliza. Y cuando da su amor, lo hace como quien entrega un pedazo de tierra fértil, esperando que lo respeten, que lo valoren, que lo honren. Si no lo hacen, simplemente cierra su campo, sin rencor, pero con firmeza. Y sigue creciendo, porque su amor propio es su raíz principal. Su camino es el del maestro silencioso, del guerrero que no necesita armadura porque su espíritu ya está hecho de roca y de cielo. Cuando los demás finalmente reconocen que no pudieron destruirlo, que sus intentos se desvanecieron, que su odio fue inútil, lo miran con una mezcla de admiración y miedo. Porque entienden, tal vez por primera vez, que estaban frente a una fuerza mayor, una que no grita, que no se impone, pero que tampoco retrocede. Tauro no busca aplausos. Busca paz. Y esa búsqueda, cuando se logra, lo corona con una gloria que no todos pueden alcanzar, la de vivir en plenitud con uno mismo. Mientras las lenguas envidiosas se desgastan hablando de él, su alma sigue creando, su cuerpo sigue avanzando, su espíritu sigue sembrando futuro. Porque quien nace con la fuerza de la tierra en su corazón, nunca se pierde. Siempre florece. Aunque el invierno sea largo. Aunque la oscuridad lo intente envolver. Porque Tauro no solo sobrevive, Tauro florece donde nadie más puede. Y eso, en última instancia, es lo que lo hace eterno. La esencia de Tauro está profundamente conectada con los principios universales de permanencia, verdad y pureza. No es solo un signo de tierra, es la manifestación más pura de la estabilidad cósmica, de aquello que permanece inmutable incluso en medio del caos. Hay un código ancestral inscrito en su energía, una fórmula que conjuga la materia con el espíritu de una forma que pocos entienden. En un mundo que exalta la rapidez,
el ruido y la artificialidad, la simple existencia de Tauro se convierte en un acto de rebeldía sagrada. No necesita grandes gestos para dejar huella. Su firmeza, su determinación y su forma silenciosa de construir son fuerzas telúricas que transforman sin anunciarse. Es el alquimista de lo simple, el que convierte lo ordinario en extraordinario sin necesidad de adornos. Vive en contacto con lo esencial, con lo genuino, con lo que no necesita explicación. Y eso enloquece a los que dependen del espectáculo, a quienes construyen su identidad en base a la opinión de los demás. Tauro no se doblega por tendencias, no se pierde en modas, no se sacrifica por aprobación. Su alma viene equipada con un sistema interno de validación que lo hace libre. Esta libertad interior es una joya rara que brilla con más fuerza mientras el resto se desgasta persiguiendo lo efímero. Esa es la llama que muchos intentan apagar con su odio, la luz de alguien que no depende del juicio externo para existir en plenitud. En el plano energético, Tauro encarna el principio de la conservación, no desde el apego sino desde la comprensión profunda de que lo valioso merece ser protegido. Es guardián de lo duradero. Su energía vibra en la misma frecuencia que las montañas, que las piedras antiguas, que los árboles que han visto siglos pasar. No corre por impulso, se mueve por propósito. Su lentitud no es debilidad, es visión. Su pausa no es indecisión, es sabiduría. Porque sabe que todo lo que se construye sin cimientos se cae. Y él no está hecho para ruinas, está hecho para dejar legado. Tauro no se rinde ante las manipulaciones emocionales que suelen utilizar los débiles para controlar a los fuertes. No cede ante la culpa inducida ni ante el chantaje disfrazado de cercanía. Tiene una brújula ética poderosa que le impide traicionarse a sí mismo, incluso cuando hacerlo sería más fácil. Por eso se le teme, porque su verdad no se adapta a las conveniencias ajenas. Esa integridad despierta envidias, porque deja en evidencia las renuncias de quienes vendieron su esencia por aceptación. Tauro no se vende. No se disfraza. No se diluye. Y ese acto continuo de autenticidad desconcierta a quienes solo saben vivir desde la apariencia. También es un signo de profundas lealtades. No da su confianza a cualquiera, pero cuando lo hace de forma irrevocable. Su amor, su amistad, su entrega, son totales. Y eso lo vuelve temido, porque en una era donde todo es desechable, encontrarse con alguien que siente y vive con tanta fidelidad a sus afectos genera un contraste brutal. Cuando esa lealtad es traicionada, no reacciona con histeria ni con escándalos. Reacciona con silencio. Se aleja con una dignidad que arde más que cualquier grito. Y esa distancia, limpia y definitiva, es el mayor castigo para quienes no supieron valorar su presencia. Porque una vez que Tauro cierra su corazón, no vuelve a abrirlo por capricho. Solo lo hace cuando la energía es real, profunda, sólida. Como él. Tauro conoce la materia, pero también la trasciende. Su conexión con Venus le permite tocar lo sublime desde lo tangible. A través del arte, del cuerpo, del trabajo bien hecho, del cuidado del entorno, canaliza belleza sin ruido. Tiene la capacidad de elevar lo cotidiano a la categoría de sagrado. Y eso irrita a quienes buscan lo extraordinario fuera de sí mismos, porque Tauro lo encuentra en cada gesto sencillo, en cada ritual pequeño, en cada instante vivido con presencia. Su espiritualidad no necesita templos, porque convierte en templo todo lo que toca. Esa sacralidad íntima lo protege como un manto invisible. Es la barrera que impide que las energías densas lo penetren del todo. Aunque le lancen mal de ojo, aunque proyecten sombras sobre él, su campo sigue limpio porque su vibración es demasiado coherente como para ser vulnerada fácilmente. Además, Tauro no está solo. Puede parecer aislado por momentos, pero siempre está rodeado de energías aliadas que lo acompañan desde planos invisibles. Su naturaleza lo vincula con los guardianes elementales de la Tierra, con los ancestros que hablan a través de los sueños, con los símbolos que se manifiestan en la realidad como señales para quien sabe mirar. Es un canal viviente de fuerzas antiguas que operan a su favor, incluso cuando no las invoca de manera consciente. Esto le otorga una capacidad de regeneración que resulta incomprensible para quienes esperaban verlo caer. Cuando otros creen que lo han dañado sin remedio, él emerge de nuevo, no igual, sino más sabio, más fuerte, más centrado. Como la tierra después de la lluvia, como el bosque tras el incendio. Su renacer siempre llega, porque está en su naturaleza transformarse sin perderse. Es también un maestro del silencio.
No necesita explicarse a cada paso. No justifica su existencia, no negocia su forma de ser. Y eso lo convierte en una roca en medio de las tormentas humanas. Puede ser acusado, malinterpretado, atacado, pero nunca se desmorona por completo. Su centro lo sostiene. Su centro lo nutre. Su centro lo eleva. Y aunque parezca callado, su sola energía educa, enseña, ordena. Porque la presencia de quien está alineado con su verdad tiene el poder de alterar todo un ambiente sin decir palabra. Quienes desatan su odio contra Tauro terminan enfrentando su propia impotencia. Porque su oscuridad se disuelve frente a la constancia de una luz que no grita, que no se defiende con violencia, pero que nunca se apaga. Cada intento de daño se transforma, inevitablemente, en un acto de purificación para el mismo Tauro, que transmute el veneno en medicina, el ataque en impulso, el rechazo en afirmación. Su resiliencia no es una moda ni una pose. Es su naturaleza. Y esa cualidad, cuando es real, no puede ser copiada ni fingida. Tauro no necesita vengarse para tener justicia. Su sola continuidad es la respuesta. Porque donde los demás se cansan, él sigue. Donde los demás olvidan su propósito, él permanece. Donde los demás buscan atajos, él honra el camino. Y es así como triunfa. No por sorpresa, sino por convicción. No por azar, sino por destino. Un destino que él mismo ha escrito con cada acto coherente, con cada día de trabajo silencioso, con cada vez que eligió seguir adelante a pesar del peso, a pesar del juicio, a pesar de la soledad. Porque quien está hecho de tierra sabe que toda semilla florece, incluso si nadie la está mirando. Y cuando florece, su belleza no necesita explicación. Solo presencia. Como Tauro. Tauro nace bajo la guía serena pero poderosa de Venus, que no solo le entrega la capacidad de apreciar la belleza, sino el don de encarnarla en cada acto, en cada paso, en cada mirada. Esa energía venusina, tan a menudo simplificada como puro goce sensorial, se manifiesta en Tauro como una fuerza fértil, una corriente que nutre, protege y sostiene. No se limita a disfrutar la vida, sino que se convierte en el artífice de su propio paraíso interior. Esa es la fuerza secreta que lo mantiene invicto. Mientras el odio externo lo rodea, él cultiva su jardín interno, sabiendo que ningún viento puede marchitar lo que florece desde adentro. No compite, no se desespera, no se desvía. Hace de la paciencia un escudo invulnerable y de la constancia un arma silenciosa e imparable. Hay un poder ancestral que respira en los huesos de Tauro. No es el poder que ruge, sino el que espera. El que observa cómo las tormentas se desgastan y los fuegos se apagan. El que, mientras todos corren, cava profundo y se arraiga. En ese acto humilde de echar raíces yace una magia que muchos desprecian por no comprenderla, pero que pocos logran imitar. Esa conexión íntima con la tierra le da una percepción extrasensorial de los ciclos de la vida, de los ritmos invisibles que lo rigen todo. Tauro no se precipita, porque entiende que el universo recompensa a quienes saben esperar, a quienes siembran con intención y confían en la cosecha, incluso cuando todo parece dormido. Esa capacidad de confiar sin ver es uno de sus actos más épicos. En un mundo saturado de ansiedad, Tauro respira. En medio de las voces que claman por resultados instantáneos, Tauro guarda silencio y sigue trabajando. Su temple no es rigidez, es devoción. Su lealtad a sus principios no es terquedad, es maestría. Esa coherencia lo convierte en una columna de luz en paisajes de sombra. Incluso cuando es traicionado, calumniado o atacado, no se rebaja al nivel de sus agresores. Al contrario, su respuesta es elevarse, retirarse, proteger su paz como un acto de soberanía espiritual. Y eso no lo hace débil. Lo consagra. Tauro es protector de lo tangible pero también de lo invisible. Sus espacios, sus vínculos, sus rituales, son sagrados. No permite que cualquiera profane sus templos personales. Sabe distinguir la intención verdadera de la impostura. Puede callar, puede no enfrentar directamente a quien le desea el mal, pero su intuición jamás falla. Siente el desequilibrio en el aire, detecta la envidia como un cambio en la atmósfera, reconoce al traidor por la tensión de una mirada. No necesita pruebas para actuar. Su sabiduría corporal lo guía, y ese es uno de los tesoros más infravalorados que posee. Sabe cuándo retirarse, y lo hace sin escándalo. Desaparece de donde no florece.
Y su ausencia pesa más que 1000 presencias. Su energía también está conectada con los reinos de lo natural, no solo como paisaje sino como espíritu. El toro no es solo símbolo de fuerza bruta, es emblema de fertilidad, de impulso creador, de abundancia sagrada. Los antiguos lo veneraban porque comprendían que su fuerza no era violencia, sino potencia. Tauro porta esa herencia mitológica. Su sola presencia emite vibraciones que impactan el entorno. En él se resume la fuerza del campo, la sabiduría del bosque, la resistencia de la montaña. Y al mismo tiempo, su alma vibra con la suavidad del musgo, la calidez de una fogata, el silencio de una noche estrellada. Es un equilibrio vivo entre fuerza y sensibilidad. Por eso, quienes lo atacan sin éxito no solo fallan, se desgastan. Porque toda energía que se lanza contra quien está alineado con su esencia termina por volverse contra su emisor. El mal de ojo, el odio, la envidia, son energías primitivas, basadas en la carencia. Tauro, que vive en comunión con la abundancia, no vibra en ese nivel. Puede recibir ataques, pero su campo energético está construido sobre pilares densos, estables, arraigados. No se tambalea. No se quiebra. Su aura es densa, no por opacidad sino por densidad de propósito. Está hecho de lo que no se mueve con el viento. Por eso, cuando le lanzan oscuridad, lo único que sucede es que se vuelve más fuerte. Cada intento de daño refuerza su compromiso consigo mismo. Cada crítica injusta lo recuerda a quien no quiere parecerse. Cada juicio lo empuja más hacia su verdad. Esta es la épica silenciosa de Tauro, no destruir al enemigo, sino superarlo por elevación. No responder al mal con más mal, sino con más foco, más coherencia, más luz. Su venganza no es la confrontación, sino el florecimiento. El seguir creciendo a pesar de todo. El rodearse de belleza, de calma, de riqueza interior, mientras sus adversarios se pudren en su propio veneno. La tierra no necesita defenderse del que la escupe. Sabe que, tarde o temprano, quien escupe al suelo se ensucia a sí mismo. Así opera Tauro, desde la comprensión profunda de las leyes invisibles. Porque sabe que todo vuelve, y que todo lo verdadero, tarde o temprano, triunfa. También es portador de una memoria ancestral que trasciende esta vida. En sus células viven los secretos de los antiguos, los pactos sagrados con la naturaleza, las canciones olvidadas de los pueblos que danzaban bajo las estrellas. En sueños, en intuiciones, en gestos automáticos, esa sabiduría aflora. Por eso su vida no es solo suya, es parte de una continuidad que comenzó mucho antes de que naciera. Su resiliencia no es solo personal, es colectiva. Tauro sostiene, en su andar, la energía de todos los que, como él, han elegido el camino lento pero seguro. Su andar es firme porque muchos andan con él, aunque no lo vea. Y eso le da una fuerza sobrenatural. Camina con los espíritus del bosque, con los ancestros de piedra, con las voces del viento. Lo sostienen desde planos que no se ven, pero que él sí siente. Y si alguna vez cae, si alguna vez se cansa, si alguna vez se rompe, lo hace para renacer. Porque no hay oscuridad que le impida encontrar la salida. No hay invierno que le quite la certeza de la primavera. No hay noche que borre su memoria solar. Tauro recuerda, aún en la pérdida, que todo lo que es real regresa. Y eso le basta para levantarse, para seguir, para crear. Porque sabe que su destino no es sobrevivir, es florecer, una y otra vez, incluso en tierra hostil. Porque su alma, al fin y al cabo, está hecha de tierra fértil. Y nada, absolutamente nada, puede impedir que vuelva a dar fruto.